Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que tengan feliz año. Todas las bendiciones que el Señor nos ha dado hasta aquí. Gracias por ese nuevo día y un nuevo año. Busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Leeremos los versículos 21 al 38. Dice así la palabra del Señor. Versículo 21 del capítulo 2. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Oremos. Padre celestial, queremos darte las infinitas gracias ese nuevo año que tú nos regalas una vez más. Gracias por ese día, Señor. Al leer tu santa palabra, te rogamos que seas tú el que nos guíes, nos ilumines y danos la sabiduría para entender tu palabra. No solamente entenderla, sino también aplicar siempre en nuestras vidas. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El texto que estamos leyendo y utilizaremos como nuestra base para nuestra meditación, dice el texto: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando el hombre pecó, Adán y Eva,
No sé si habrán entendido el mensaje cuando Dios le dijo que iba a enviar a un hombre para eliminar al enemigo. A través de los años, luego de la Biblia nos habla acerca de ese Jesús, Mesías, el prometido. Yo no sé, cuando Dios llamó a Abraham, Abraham también lo habrá entendido ya de que Dios tiene un plan. Precisamente él le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Esa es mi opinión, es lo que yo pienso. Me parece entonces es que empieza a entender mejor el gran cantor de Israel, el poeta David. Me parece que sí ya va entendiendo, está esperando, porque también Dios promete de que enviará a un hijo de él, para que pudiera ser el rey de Israel para siempre. Su reino iba a ser reino de paz para siempre. Y eso ha pasado a través de las edades. Los profetas proclamaron eso y llega el momento en que han estado esperando ese cumplimiento, esperando al Mesías, el prometido. Había un hombre, nos dice nuestro texto, un anciano llamado Simeón. Dice en el versículo 23, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Una promesa que Dios le había hecho. Al igual que Simeón, muchos hombres, muchos profetas esperaron de que llegara ese día. Querían ver el rey, querían ver al Mesías, querían ver ese cumplimiento. Nos dice en el primer texto que hemos leído de que Jesús, al nacer, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño conforme a la ley, porque la ley que Dios había dado en primer lugar a Abraham, que circuncidara a todo niño, y Jesús, siendo un niño judío, circuncida, o más bien va a cumplir esa ceremonia. Y luego dice que pusieron el nombre a ese niño Jesús, el cual había sido ya puesto por el ángel que había anunciado antes de que se concibiera, había sido ya puesto Jesús. Jesús es un nombre común en Israel, que quiere decir Salvador. Él era el Salvador, por consiguiente lleva ese nombre. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, los padres vinieron al templo, a Jerusalén, para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Cristo cumplió todo lo que la ley exigía. Precisamente él mismo dijo que vino a este mundo no para eliminar
no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y él cumplió todo lo que Moisés había escrito, que realmente él mismo, porque él es el que entregó a Moisés la ley. Moisés simplemente fue un hombre que escribió. A él le fueron reveladas las cosas y él entonces escribió qué debiera hacerse. Cristo nace. Ahora, otra de las cosas muy importantes de lo que hemos visto en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, vemos de que cómo participaron los que llamados magos del oriente o los sabios que vinieron de lejos por el estudio que ellos tenían, por lo que Daniel había hablado, por lo que se había dicho todo acerca de Jesús. Ellos estaban estudiando constantemente, los astrónomos. No son astrólogos, sino astrónomos. Estaban estudiando y entonces cuando aparece la estrella de Belén, conocemos esa historia, llegan a Jerusalén. ¿Por qué llegan a Jerusalén? Porque ellos estaban buscando al rey de los judíos. Sabemos que en la historia ningún niño ha nacido como rey, nace como príncipe, después llega a ser rey. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, nació como rey. Por eso es que trajeron los regalos. También participaron no solamente los sabios, sino, como dijimos la vez pasada, los pastores. Y así encontramos ahora Jesús es llevado al templo para circuncidar. Veamos lo que dice de Simón. Dice que había en ese lugar un hombre varón que estaba esperando la venida del Mesías. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Había muchas personas esperando de que llegara el rey de Israel, el Mesías prometido. Y dice que uno de ellos se llamaba Simeón. Esperaba la consolación de Israel. Un hombre justo, un hombre piadoso. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, le dijo que él no morirá hasta que vea al Mesías. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Luego dice también el texto en el versículo 27, y movido por el Espíritu vino al templo. Queridos hermanos, todas las cosas que Dios hace, Él es el que mueve todo. Porque a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo utilizando esos medios, tocó el corazón de este hombre justo y piadoso, ese hombre que esperaba la llegada del Mesías, esperaba, cuando dice aquí la consolación de Israel, quiere decir la salvación. Y el Espíritu Santo tocó el corazón de Simeón y fue al templo. En el mismo momento en que los padres del niño Jesús estaban llegando también al templo. Dice, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Simeón,
por medio del Espíritu Santo, sabía que este niño, ese es el niño prometido. Ese es el niño, el rey de Israel. Dice nuestro texto, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, tomó en sus brazos, porque Dios le había dicho a través del Espíritu Santo de que él mismo vería con sus propios ojos el ungido del Señor. Entonces, Simeón dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esa fue la bendición. Por supuesto, María y José estaban extrañados. Y dice la misma palabra, vamos a ver, versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Sí, esa no fue una expresión al azar, sino es a través del mismo Espíritu Santo para demostrar de que él iba a ser luz para todas las naciones, no solamente para el pueblo de Israel, el pueblo judío, sino todo el mundo. Dice luz para revelación a los gentiles. Y esto encontramos de que en Isaías, capítulo 42, versículo 6, luego, perdón, capítulo 49 y 6, habla precisamente de que iba a ser luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dice la palabra de Dios de que José y María estaban maravillados de todo lo que se decía de este niño Jesús. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Sí, así fue en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Muchos llegaron a conocer a Dios, como muchos que se apartaron del Señor porque no creyeron en este Señor Jesucristo, especialmente, desgraciadamente, los dirigentes de los religiosos, los que conocían la palabra de Dios. Así que esto nos enseña que nosotros podemos leer la Biblia, podemos saber la Biblia, conocer la Biblia y no aceptar. Y es por eso es muy importante lo que la palabra de Dios nos dice, aplicarla en nuestras vidas. Encontramos eso en muchas ocasiones. Luego dice de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Para eso estaba allí. No solamente Simeón, sino también estaba otra persona. Versículo 36. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Es la misma expresión, la redención en Jerusalén, es decir, el consuelo,
es decir, la salvación que esperaban de que el pueblo de Israel estaba esperando. Ahí encontramos otra persona y es muy interesante que Dios utilice a todo el mundo, sea hombre o mujer, en ese caso una viuda que apenas había tenido 7 años de matrimonio y ella se quedó viuda, murió su esposo. Ya llevaba 84 años. Dice la palabra de Dios que ella no se apartaba del templo, servía de día y de noche con ayunos y oraciones. El rey Herodes, para congraciarse con el pueblo de Israel, levantó el templo. Más de 40 y pico de años le tocó. Ahora, en ese templo había todos los que se había visto en el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, el tabernáculo, que era un templo movible, pero esta vez cuando construyó Salomón un templo hermoso, ahora construye o reconstruye, querramos decir de esta manera. Ahora, ¿qué ocurre? Él no es porque era religioso, no porque amaba a Dios, sino simplemente quería congraciarse con el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel lo aceptara a él. En ese templo es que llega esta viuda. A ese templo es el que está allí. Jesús también fue llevado al templo. Y dice de que ella no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ella también estaba esperando, al igual que Simeón, al igual que otros hombres piadosos, mujeres que esperaban la consolación del pueblo de Israel. Ella estaba allí con ayuno de oración. Entonces estaba escuchando las bendiciones que Simeón estaba dando y ella dice, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ella salió del templo y allí hablaba a todo el mundo. Queridos hermanos y hermanas, es muy importante también para nosotros de que nosotros hablemos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que pasamos la Navidad o pensando de que Jesús es el nacimiento, y ahora, después de 8 días, la presentación de Jesús, la circuncisión, el nombre, todo esto, también nosotros tenemos que hablar de nuestro Señor Jesucristo. Hombres como Simeón, las mujeres como Ana, que son fieles recibiendo el mensaje, confiando totalmente en el Señor que Él va a cumplir y Él ha cumplido. Este es el año en que empezamos, primer domingo del mes del año, y que recordemos de que las promesas de Dios cumplen. Él cumple su promesa conforme a su tiempo. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de ver como hombres como Simeón, mujeres como Ana, fieles y que no se apartaba, dice, del templo y que oraba y ayunaba. Que así sean nuestras vidas y que podamos glorificar a nuestro Dios y que hablemos de nuestro Señor Jesucristo a aquellas personas que todavía no conocen al Señor. Y cuando hacemos esto, Dios bendecirá nuestras vidas, nuestra obra, el trabajo de Él. Y dice la palabra de Dios de que se maravillaba José y María. Sí, es una maravilla
Damos gracias al Señor por esta gran bendición de que encontramos de que el pueblo de Israel que esperaba la redención ha recibido esa redención. No solamente el pueblo de Israel, sino todos los gentiles o todo el mundo. Que así sea y que seamos como estos dos hombres y otras personas que adoraron al Señor como los sabios del Oriente, como los pastores, que así sea nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre Celestial, queremos darte las infinitas gracias porque tú eres un Señor, Padre, que nos amas, uno que siempre prometes y cumples. Padre Celestial, ayúdenos también de nuestra parte, que nosotros cumplamos, Señor, y que tengamos esa misma fe de Ana, de Simeón, de los sabios, de los pastores, y así cada persona, Señor, que te han conocido. Ayúdenos, Padre Celestial, a llevar este mensaje en este año nuevo que empieza. Gracias por las grandes bendiciones que de ti recibimos el año pasado, y este año también tú tienes algo muy especial para nosotros. Bendice a nuestros hermanos y hermanas. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos. Amén.